Lo recuerdo bien. Era el año 1994 cuando no tenía más de 10 años de edad. Yo llevaba 4 años estudiando en el Bolívar en la jornada de la tarde y la ruta me dejaba enfrente del colegio. Era principio de año. Como siempre, me monté en la ruta y vi a esa niña. Tenía un uniforme muy peculiar. Su delantal tenía unos encajes todos raros, muy distintos a todas las demás. Se me hizo curioso. Total, cuando caminé por el pasillo del bus no tuve tiempo de reparar en su rostro. Sin más cosas que recordar, así pasó el primer día de clases de mi cuarto de primaria. Al día siguiente pude diferenciar el rostro de la niña del misterioso delantal. Vaya sorpresa me he sabido llevar cuando la niña del delantal estaba en cuarto y en mi curso, cosa que no reparé en el primer día, qué tonto. Por cierto, el rostro de esa niña ya me tenía nervioso, no tenía ni idea de cómo acercármele, me asustaba porque no sabía qué hacer. Asumámoslo, solo tenía 9 años. En fin, mi interés por ella había empezado a crecer desmesuradamente. Ahora bien, si venía en mi ruta, significaba que debía vivir cerca de la casa. Tenía que averiguar dónde demonios vivía, para ir a espiarla, saber qué hacía y sentirla cerca. Qué instinto tan básico. Por ello, consulté a mi primo. Como él estaba en la misma ruta, pero por la mañana, él quizás supiera en dónde se subía ella por las tardes. Bendita mi suerte. Luego de insistirle por casi 2 semanas, mi primo se acercó a decirme de dónde se subía. Ella se subía justo donde él se bajaba. Recuerdo que me dio mucha felicidad, porque eso solo significaba algo, que ella vivía por cerca donde vivía mi primo. Bajo ese predicamento, la nueva misión de mi primo era averiguar en qué lado vivía ella, exactamente en cuál casa. Mientras tanto, yo iba a intentar acercármela sin que el miedo me desbaratara y terminara siendo el oso. Que porque en esa época uno no hacía el ridículo, uno hacía el oso. Pero claro, esta vida jamás me ha dejado las cosas en bandeja de plata. Yo tenía a mi oponente, alguien al que también gustaba de ella y casualmente mi amigo. Para ese entonces habría pasado cualquier cantidad de tiempo en una pelea lo más de cómica con Daniel por la niña del delantal llamativo. En realidad no sé hasta qué punto ella estuvo al tanto de ello. Pero después de un ataque de valor que tuve, que si la memoria no me falla fue para el día del estudiante, la busqué. Quería hablar con ella y decirle, ¿quieres ser mi novia? Bien, efectivamente fui a buscarla al salón. Oh sorpresa, estaba con sus amigas, pero pensé, no importa, simplemente le digo lo que debo de hablar, que debo hablar con ellas a solas. Entonces me armé de valor. No sé si ella se hacía la difícil o tenía miedo de quién sabe qué pudiese hacerle. El caso es que me dijo, bueno, en realidad no, ni siquiera fue ella, fue una de sus amigas. Lo que tenga que decirle se lo puede decir enfrente de nosotras. ¡Ay, qué zapa! Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Y además de todo ello, mi esquema de valor se desboronó en un parpadeo. Con la mirada algo confundida, la miré a ella, a Sandra, tratando de encontrar algo. Ella simplemente asintió a lo que dijo su amiga. Igual al mirarle había encontrado algo que me parecía, que me decía, ¿qué espera? Algo que me decía que valía la pena todo lo que hiciera por ella. Entonces nunca olvidaré este momento. Levanté mi brazo, la tomé por el hombro y le dije, ¿quieres ser mi novia? Fue tanto el susto que creo que bajé la mirada y no miré qué expresión hizo ella cuando le dije eso. El caso es que me dijo, déjame y lo pienso. Bien, no quería esa respuesta, pero no hay problema. Salí del salón y di una larga vuelta por el patio pensando en ¿cómo hiciste eso, Camilo? Pues volví a salir otra vez, la abordé y pues le pregunté, ¿y bueno? Sí, eso me respondió, o respondieron, como sea. Casi se me escapó el alma. Lo único que atiné a hacer fue gritar como un loco y salir corriendo por todo el patio. Y sí, eso pasó en 1994. Eh, el epílogo de la historia es que luego yo tomé la grandiosa decisión de cambiarme de jornada. Por lo tanto, nunca volví a ver a Sandra más, sino como un año o 2 años después. Y pues así quedó el asunto. Realmente no recuerdo más de ese episodio en particular. Bueno, lo cierto es que recientemente, creo que hace 2, 3 años, no sé, volví a encontré con Sandra y hablábamos y todo el rollo y pues ya. Y si Sandra, si estás viendo este video, nada, es eso. Y sí, gracias a la magia de la edición, ya es de noche, pero pues igual el video sigue. Bien, hola otra vez. Creo que este video va a subir un poquito tarde, pero pues
Creo que tenía un tema bastante complicado de, bueno, complicado no, es un tema que es bastante amplio y pues que uno no puede salir a decir cualquier cosa, entonces quería ser muy responsable con el asunto, entonces me puse a barajar mejor la información al respecto. Pues de qué vamos a hablar, pues vamos a hablar de nuestra salud mental, así como por encimita, por decirlo de alguna manera. Sucede que con toda esta situación, pues casi todo lo que se ha dicho, nos hemos concentrado muchísimo en el asunto de nuestra salud física, de no contagiarnos con el COVID y todo este rollo. Pero sucede que alrededor de eso también hay una cosa y es nuestra salud mental. Esa es muy importante, ¿sí? ¿Y por qué sucede eso y por qué nos altera tanto? Pues bien, nosotros veníamos como con cierta rutina, como cierta normalidad sobre lo que hacíamos. Nos levantábamos, íbamos al colegio y todo este rollo, pero a partir de toda esa situación, pues todo cambió. Y eso se convierte en una cosa que se denomina como una situación crítica. Y situaciones críticas producen cosas. ¿Y qué ha sido el asunto? Que casi todo este problema se ha trabajado siempre desde la perspectiva de los adultos, en alguna medida de los adultos mayores, los abuelos y toda esta vaina. Pero, y de hecho, desde la educación sí también ha sido un problema, pero siempre se ha pensado en términos de, bueno, ¿y cómo hacemos para que los estudiantes sigan estudiantes? ¿Cómo le hacemos para que ellos tengan trabajos para hacer en la casa? Como que la discusión en los niños, en los adolescentes, siempre ha sido, hey, ¿cómo retornamos a la normalidad? Y pues ahí está una cosa que pues, no es que me moleste, sino que me parece que queda incompleta. Y es que uno, las cosas no son normales en este momento. Y en mi opinión difícilmente lo van a hacer otra vez. Entonces hay que cuidar que este asunto de la salud mental también afecta a los niños, los afecta a ustedes en particular de ciertas maneras. Entonces, pues era eso. Entonces, lo que les voy a comentar acá no sale de mis ideas en el sentido estricto, sino que previo a esto pregunté a varias personas, estuve consultando en internet información al respecto y pues sencillamente se las quiero contar, ¿sí? Yo no soy psicólogo ni nada por el estilo. Yo trabajo con niños, trabajo con adolescentes, pero pues psicólogo no soy. Entonces, en esa medida, si ustedes precisan de algo más específico, de alguien que los asesore profesionalmente, no es con el profesor Camilo, no señores. De hecho, si visitan la página del colegio, en la página del colegio están unos horarios de atención y unas maneras de contactar al orientador del colegio. Y con él les iría todavía mucho mejor. Aunque pues les voy a dar algunos tips, algunas cosas por decir. Entonces, lo primero según lo que anoté acá. Bien, lo primero, los niños, el desarrollo que ellos tienen ahorita depende muchísimo del entorno en el que están. Es decir, los niños son niños porque están aprendiendo a regular sus emociones, no porque sean brutos o algo así. En realidad los niños son niños porque están aprendiendo a regular sus emociones. Y la regulación de sus emociones, de cómo se sienten, depende mucho del ambiente. ¿Sí? Entonces, decir que él todo lo que vea que sucede en la casa es lo que él va a procesar. Entonces, primera cosa. Y entonces, si esa es la situación, si los niños aprenden en función de lo que ven, es decir, la palabra de los niños aprenden del ejemplo, pues básicamente resume esa situación. Y entonces ahora pensemos en lo siguiente. ¿Cuál realmente, cuál es el problema real con lo que está sucediendo ahora? O sea, realmente cuál es el problema. Si lo analizamos bien, el problema real radica en que todas las medidas y toda esta situación en la que estamos en este momento está pensada para una única cosa y es evitar morir, ¿sí? Porque pues esta enfermedad parece que mata gente y entonces todo eso que estamos tomando sencillamente es para evitar morir. Créanme que todas estas medidas no se hubiesen tomado si no hubiese una amenaza a nuestra vida, ¿sí? Y ahí está la clave del asunto. Para comprender lo que nos está pasando aquí, hay que entender cómo se va a manejar la incertidumbre al hecho de que hay una posibilidad remota o muy cercana, como sea, de morir. Y ahí está la clave del asunto. ¿Cómo manejamos eso? Porque pues es en lo que estamos ahora. Y si a eso usted le suma que en los medios de comunicación lo único que nos dicen es cantidad de infectados, que cuántos se mueren, que cuántos se recuperan, y eso lo dicen todos los días, a toda hora, pues esa vaina lo pone a uno así, cabezón, y hace que las vainas se vuelvan más complicadas a pesar de, a pesar no,
Además de todos los demás factores que están jugando en ese momento, pues de que todo el tiempo te están diciendo, hey, ahora hay 40.000, ahora hay 50.000, ahora hay 100.000. Y esa vaina vuelve loco a cualquiera. Entonces, la manera en la que asumimos esto, como les decía, va a depender mucho de cómo es que nosotros podemos expresar nuestras emociones, lo que sentimos, que ahí está la clave del asunto. Cada niño, según su edad, tiene unas maneras diferentes de expresar las cosas. Y entonces el entender cómo se expresan es lo que nos va a permitir estar más tranquilos en la casa realmente. Entonces, por ejemplo, los niños pequeños, en una situación como estas, lo que probablemente esté sucediendo es que se vuelvan intensos, hagan berrinches, lloren y pataleen. ¿Por qué? Pues porque ya no pueden salir, porque ya no pueden correr, porque no pueden ver a sus compañeros del colegio, porque no pueden ver a sus profesoras. Es decir, el cambio de normalidad va a generar en ellos ese tipo de comportamiento. Ahora, si usted está con un niño así de esa edad, pues no sé si de pronto ya está empezando a notar que se está volviendo un poquito más, comillas, desesperante. Pues es por esta situación. ¿Y por qué sucede eso? Pues porque el niño no tiene otra manera de comunicarlo, ¿sí? El niño no tiene así como para decir, oye, mira, es que hoy me siento muy mal porque estoy cansado de estar encerrado. El niño no te va a decir eso. ¿Qué hace el niño? Pues llora y patalea. Entonces hay que ser muy pacientes. Y eso tiene otra cosita y es que los niños menores también empiezan a cambiar ciertas cosas. Entonces ya van a notar que no se duerme a la misma hora de siempre, que está comiendo de maneras diferentes y todas esas situaciones. O sea, va a haber un cambio en esos patrones de la comida y del sueño, van a empezar a cambiar. Van a ver que se pone más, comillas, intenso, lo digo nuevamente. Y lo que pasa es que los niños pequeños, las únicas personas con las que generan un vínculo de comunicación emocional es con los papás. O sea que esos niños se vuelven especialmente particulares, su intensidad se vuelve particular con los papás. De hecho, ahora que lo recuerdo, este video sería muy buena idea que la vieran con sus papás. ¿Listo? Entonces pasa eso. Ah, bueno, y si usted es el hermano mayor que siempre anda pendiente de su hermanito porque de pronto su papá está trabajando o algo así, pues se la van a montar a usted. Pero entiéndame una cosa que no es personal, es sencillamente que los niños no tienen la habilidad para comunicarse de otra manera. Entonces hay que ser muy pacientes, ser muy afectivo, muy cariñoso y entender ahí. Eso primero. ¿Listo? Y si usted está del otro lado, pues también entienda que si usted tiene un niño y todo el tiempo le anda llorando, le anda gritando, le anda diciendo y se pone bastante intenso, usted también se estresa y de pronto usted no entiende por qué sus papás o su mamá están pegados del techo. ¿Sí? Súmele a eso pues las demás responsabilidades de sus papás y sus mamás. Entonces hay que ser muy comprensivos y muy pacientes con esas situaciones. ¿Listo? Ya cuando saltamos a otra edad, de tu tipo entre los 6 9 años, una cosa así por el estilo, los niños siguen armando o siguen comunicando, o sea, siguen formándose en relación a lo que sucede en la casa. Pero entonces empiezan a pensar que ellos son los responsables de todo lo que está sucediendo. Es decir, mi mamá está enojada conmigo porque yo soy mucho tiempo en la casa, o mis hermanos ya no me quieren porque todo el tiempo ando al lado de ellos, y entonces esa culpa pues es pesada y pone todo mucho más estresante. Y eso hay varias maneras de enfrentarlo, pero la mejor y la primera es explicarle a estos niños qué es lo que está sucediendo. Si bien un niño pequeño no entiende qué es morirse, ¿sí? Porque todavía no tienen las habilidades para entenderlo. Un niño de 6 y 9 años sí tiene algunas ideas sobre cómo puede ser esa situación. Pues hay que explicar, no explicarle la muerte, sino explicar toda la situación. Mira, es que no es que sea culpa tuya, eso no es culpa mía, eso tampoco es culpa tuya, eso no es culpa de nadie, de hecho. Eso no es culpa de nadie, pero es la situación en la que estamos y hay que entender que pues pasan estas cosas, que ya es más difícil que te veas con tus amigos en el colegio, no te puedo dejar ir a visitar a tu amiga porque pues hombre, es que está en riesgo muchas cosas, ¿sí? Entonces eso, explicarle las cosas porque el primer error, y eso sí, sí me he dado cuenta de eso, y es que hay una percepción de que los niños son bruticos y no entienden, y eso es falso de toda falsedad. Los niños sí entienden, y de hecho creería que entienden mucho mejor que ciertos adultos. ¿Cuál es la diferencia? Lo dije antes, lo voy a repetir ahora. La diferencia entre un niño
y un adulto o un adolescente sencillamente es la manera en la que gestionan y manejan sus emociones. Esa es la diferencia real. Porque la capacidad de entender cosas es la misma. Si a tu niño le explicas, hey, si tú metes la mano en el fuego, pues te quemas, el niño lo va a entender. Si tu niño le dices, hey, mira, por favor, si es esa botella de cloro, no te la tomes porque te intoxicas, el niño lo va a entender. De pronto Trump no, pero el niño sí lo entiende. Entonces los niños no son brutos. Entonces, si usted le explica o le explican a sus hermanos lo que está sucediendo y se lo explican de la mejor manera posible, tampoco pues alarmarlos y decirle que eso es el apocalipsis, pues tampoco vamos tan directo para allá, aún no. Pero si explica las vainas, ellos van a entender la situación y de pronto hasta son mucho más comprensivos con lo otro. El otro detalle El otro detalle ya pasa con la gente mayor, ya con los que entienden el peligro en el que estamos, porque pues digamos que ya conocen la información y entienden todo mucho mejor, estoy hablando de los 10, 12, 11 años. Este, de aquí la otra emoción ya no es la culpa, no es la culpa de que todo esto que sucede es culpa mía, sino que ya es el miedo de que a alguien le vaya a pasar algo. De pronto si, no sé, el lunes que supuestamente van a levantar ciertas medidas para que algunas personas vayan a trabajar o si en la casa hay alguien que aún está saliendo a hacer algunas diligencias, pues en ese momento lo que uno siente es miedo, incluso pues hasta uno mismo lo siente, miedo de que cuando salgan les pueda pasar algo, se contagien o cualquier otra cosa, porque pues en el ambiente está la sensación de peligro. Entonces, si alguien sale de la casa, pues imagínate el miedo. Y pues sentir el miedo es normal en esta situación, ¿vale? Pero pues hay que tratar de como no dejar que el miedo se vaya al extremo. Entonces, lo que hay que hacer es sencillamente darle a entender a todos en la casa, pues que se toman las medidas de seguridad correctas y por qué se hacen, que uno llega a la casa, se lava las manos de inmediato, que está usando el tapabocas, que cuando llega se quita los zapatos y los deja en la entrada, que no se anda con los zapatos de la calle caminando por toda la casa, que se quita la ropa y se lava y todas esas situaciones de bioseguridad. Entonces hay que transmitir la seguridad o la certeza de que se están tomando todas las medidas posibles para evitar pues el peligro que hay afuera, ¿sí? Entonces, si uno entiende todo eso que les acabo de explicar así como someramente, entonces aquí hay un par de cosas muy puntuales que se pueden hacer. La primera es la comunicación y mucha paciencia con todos. Esta situación, cada uno lo maneja de una manera diferente, tiene diferentes maneras de comunicar sus emociones frente al hecho de estar en esa situación que es estresante. Entonces, hay que comunicarse, hay que hablar todo el tiempo. Y segundo, ser muy pacientes. Hay que tener mucha paciencia con todos, con el que llora, con el papá que de pronto está muy irritable, con el adolescente que no quiere saber de nada y un día está bien y un día está mal. Hay que ser paciente con el colegio, que a veces las cosas no salen como se han planeado. Hay que ser pacientes con todo, ¿sí? Entonces comunicación y paciencia, muchísima. Vital y de suprema importancia. Y esto sí lo vi que constantemente me lo repitieron. Y es rutinas. Una rutina que es una serie de cosas que yo decido que voy a hacer en el día. Nosotros, de hecho, ya teníamos una rutina, la rutina la perdimos, se rompió, pues hay que restablecer una acorde a la situación, ¿sí? Entonces, la rutina que tenemos que hacer, y con eso quiero ver claro sobre todo con los papás, la rutina no es la misma como si no estuviera pasando nada. Porque sí están pasando cosas y eso sí es diferente a nuestra vida normal. No es la misma cosa, ¿sí? No podemos pretender establecer rutinas como si la vida siguiera como si no pasara nada, porque uno, es falso, dos, sí están pasando cosas. Entonces hay que plantear una rutina así, una rutina en función de lo que estamos haciendo. Y la rutina básicamente se resume en que tú te plantees unos objetivos para el día de hoy. Entonces, ejemplo, mi rutina del día de hoy era despertarme, preparar el desayuno, consultar cierta información de internet sobre este tema, preparar un guión y luego grabar el video. Esa fue mi rutina de hoy. Ya, y la voy a cumplir. Y eso de hecho me mantuvo todo el tiempo pues en el día muy focalizado en el asunto. Entonces, y estas rutinas tienen que ser no tiene que ser ambiciosa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos estudiando, bueno, ustedes que están estudiando.
La rutina tiene que ser que usted no se desgaste, pues no es que voy a estudiar 6 horas en el colegio o voy a estar 6 horas sentado frente al computador. No, no, no. En este momento de la vida esa rutina no nos sirve. ¿Sí? Necesitamos rutinas no tan ambiciosas, mucho más precisas y que nos permita hacer, digamos, comillas, más cosas en la casa. Y cuando me refiero a más cosas, es no solo cosas académicas, sino cosas como dialogar con otras personas, ocuparme de otras cosas, divertirme, moverme, no sé, pueden hacer una competencia de flexiones en la casa, abdominales, no sé. Creo que los profes de educación física están dejando actividades en ese sentido. Mira, eso lo puedes incluir en tu rutina. Voy a hacer 10 abdominales diarias. Entonces, por ejemplo, una cosa muy práctica es dedicarle una hora, una única hora a cada asignatura, ¿sí? No le dedique 2 o 3 horas a una asignatura, hombre, eso es desgastante para usted, no logra nada y pues, no sé, no tiene sentido. Entonces, la rutina es, vea, coja una asignatura, dedíquele una hora, ¿listo? Y por día, máximo, ya es una cosa que yo considero necesario, eh, máximo trabaje 2 asignaturas, ya. Ustedes tienen como 10 12 asignaturas. Si usted hace 2 diarias, pues básicamente va a cumplir todo, ¿sí? No tiene que hacer todo de una vez. Por ejemplo, me pasó que hubo varios estudiantes que, y yo lo había dicho aquí antes, hombre, que las actividades son para un mes y resulté que entré a la plataforma y me enviaron todas las actividades. Y yo, oye, pues bien, bacano, eso definitivamente demuestra mucho compromiso, pero pues es desgastante porque pues las actividades que yo dejé no estaban pensadas para resolverse de un solo golpe. Entonces, regúlense con eso, no necesitan estar todo el tiempo estudiando. Y sí, no todo tiene que ser estudiar, vean, usted tiene que destinar tiempo en el día para no hacer nada, y eso es importante, créame, destinar tiempo para no hacer nada es importante. Tiene que destinar tiempo para socializar con otras personas. Si usted tiene la posibilidad de hablar con sus compañeros por videollamada, por una llamada telefónica, hágalo. Y no solo con sus amigos, también con su familia. Hable con la tía, con el tío, con el primo, no sé, hable en la medida de lo posible. Juegue, dedíquese a jugar un poco alguna cosa o algún proyecto personal así de tiempo libre. Es que hoy quiero sentarme a dibujar porque quiero calcar el dibujo de Goku. Sí, hay que dedicar tiempo para todo. No todos, no es que usted se va a levantar a las 6 de la mañana, estudiar de 6 a 12 o de 12 a 6. Mira, vuelvo e insisto, esa rutina no sirve ahora porque estresa más. Y antes la podíamos hacer porque teníamos mecanismos para solventar esa dinámica de trabajo. Ahorita no tenemos esos mecanismos, por lo tanto, hacer esa rutina similar a la anterior no tiene sentido. De hecho, Dios, yo no lo creía, hace poco vi una publicación, se las voy a poner ahí, en la cual en un colegio le exigían a los estudiantes aparecer en videollamada vestidos con el uniforme del colegio. Bien, y los últimos dos punticos que tengo aquí para mencionar son especialmente para los padres de familia. El primero, tienen que dialogar con sus hijos y mucho tienen que hablar con ellos porque ellos en ese momento tienen miedos, ellos tienen mucha incertidumbre y los encargados de hacer ese trabajo son ustedes, nadie más. Transmitirle tranquilidad, transmitirles que el asunto, pues no que no es definitivo, que esto va a ser para siempre, esto no va a ser para siempre, pero sí nos va a tomar un tiempo, pero más adelante vamos a salir de esa situación y vamos a poder volver a encontrarnos con todo el mundo y todas esas situaciones, ¿sí? Hay que transmitir esa tranquilidad, que esto no es una situación definitiva, que es temporal, un poquito larga, pero temporal. Sobre todo la seguridad, la tranquilidad, que las cosas, no decir las mentiras, pero sí la tranquilidad de que las cosas pueden salir bien. Bueno, pueden salir bien, sí. Y ofrecerles espacio, sobre todo a los más pequeños, para algo que los psicólogos llaman descarga emocional, es decir, correr, saltar, contacto físico, abrazos, cariño, palabras bonitas, porque si usted como papá pierde la paciencia en la casa, de ahí para adelante todo se cae. Como lo decía al principio del video, los niños forman o se hacen una idea de lo que está sucediendo a partir de cómo uno como adulto maneja la situación. Y si uno como adulto anda todo el tiempo desesperado, gritando, y yo entiendo, la situación no es fácil, pero pues creo que aquí es donde hay que ser fuertes y transmitir la tranquilidad. Si usted está tranquilo, todos en la casa están tranquilos y el asunto se hace mucho más manejable. Esta situación pues es temporal, pero nos va a tomar un buen tiempo.
¿Listo? Entonces, como que ese tipo de cosas para que las tengan presentes. Y en particular agradecerle a Jenny, a Viviana y especialmente a Sara por toda esa información. Todo esto que les acabo de contar pues fue por gracias a la información que ellos me aportaron. En particular les recomiendo que vayan a la página del Colegio Colombiano de Psicología. Tienen una cantidad de información frente a cómo manejar esas situaciones en la casa. Entonces vayan ahí si les interesa y buscan ahí muchísima información para todas las cosas, para todas. Entonces, pues era tanta que yo no podía decir la cantidad. Dije, no, pues más bien vayan ustedes y la buscan y la miran. De hecho, es una muy buena lectura. Y por último, y esto sí es lo último sucede que estuve hablando con sus maestros y pensaba en una dinámica de que aparecieran en video acá. Les comenté a mis compañeros y también les pareció como una idea interesante. Me preguntaron en ese momento, bueno, ¿y qué, Camilo? ¿Cómo es el asunto? ¿Qué hay que hacer? ¿O qué? Yo les dije, bueno, pues no lo había pensado. Bueno, hasta este momento que estoy grabando el video. La mecánica es muy simple, ¿listo? La mecánica es, ahorita en la caja de comentarios, ustedes van a dejar una pregunta dirigida a sus profesores, obviamente, una pregunta. Tengan en cuenta que lo que vayan a preguntar no puede ser como las preguntas que me hacían al principio de ¿usted qué opina de la relación del Ñeñe con el presidente Duque? No, ese tipo de preguntas no. Preguntas cosas mucho más concretas. Por ejemplo, eh, profe, ¿usted qué recuerda? Un recuerdo específico. ¿Cuál fue el primer regaño que le dieron en el colegio? Sí, una cosa así, muy sencilla, que usted quiera saber sobre sus profesores o sobre, pues bueno, lo que quiera preguntar, ¿sí? Entonces, ¿cuál que es la idea? Yo voy a coger todas sus preguntas, voy a armar un listado de preguntas, ese listado se lo voy a facilitar a mis compañeros y ellos van a escoger la pregunta que quieren responder y van a hacer un autovideíto respondiendo la pregunta y ya. Esa es como la mecánica. De verdad, o sea, honestamente confío mucho en su ingenio para hacer muy buenas preguntas. Tengan en cuenta que los profesores, por pues hombre, es que no puede hacer un programa de una hora, van a tener unos 30, 40 segundos para responder cada pregunta. Entonces no se pongan de ambiciosos con las preguntas. Pueden participar las veces que quieran, hagan una pregunta, 2, 3, 4, 10, las que quieran. Finalmente los que van a escoger que quieren responder van a ser sus maestros y pues veamos a ver qué nos sale en la próxima vez. Aunque bueno, no creo que el video salga para el próximo capítulo, pero más adelante sí va a salir. Y pues nada, este video salió particularmente largo, pero pues hay tiempo, ¿no? Sería eso. Se cuidan, ahí se ven.